Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vuelve la crisis de combustible a La Habana. Casi 10 cuadras de cola. Las colas para comprar combustible en La Habana son otra vez parte de la rutina diaria de los choferes que tienen que romperse la cabeza para conseguir llenar sus depósitos. En tanto se burlan para saber si a los carburantes les ha llegado el parole humanitario. Evidencia de la nueva crisis de escasez en un video publicado por Cubanec que muestra una larga hilera de casi 10 cuadras de vehículo a lo largo de la calle Monte, que dobla por la calle Rastro y culmina en un servicentro en Velascoain. Obligados a pasar largas horas junto a sus vehículos para lograr echar combustible, los choferes se incomodan a la espera de que comience a venderse el combustible en las gasolineras que pertenecen a empresas estatales. En los paraguas en Vía Blanca, llegando al semáforo de Guanabacoa, conté 42 carros. Detalló un cubano en el perfil del citado sitio en YouTube al referirse a las aglomeraciones de automóviles, que es cada vez más habitual, también fuera de la capital. Los tienen bien entretenidos a esos carreritos, expresó un usuario, mientras otro cuestionó. Pero no entiendo, para los carros turistas y los militares y barrigones jefes, si hay combustible. En la misma plataforma, otro individuo comentó irónicamente que en la cola no se ven los carros de policía, lo tienen por la libre. Asimismo, Telemundo 51 publicó el caso de Roberto Peña, un cubano de 50 años y su esposa, que pasaron la noche del miércoles en el carro y aunque al mediodía del día siguiente seguían exactamente en el mismo lugar, tenían esperanza de abastecer su vehículo de combustible. La televisora informó que Roberto condujo a La Habana desde la central provincia de Camagüey porque su pareja tenía una entrevista en la embajada de Estados Unidos. No encontré combustible. En toda la autopista hay que esperar a que echen gasolina para poder virar. El gobierno de La Habana dijo que implementaba medidas para enfrentar la situación creada por la falta de diésel, por lo que se reajustarían las asignaciones para actividades vitales en 4 gasolineras de la capital.